Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emily Sofía, autora bestseller del libro Cartas y Notas de Amor, y estás en Versátil. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén pasando un increíble día. Y pues hoy aquí tenemos a un mentor transformacional de empresas y personas que también es conferencista internacional, autor bestseller del libro autor bestseller en Amazon del libro Encabrónate. Cuenta con 25 años de experiencia en la formación de líderes empresariales, desarrollo e implementación de los equipos de alto desempeño, consultoría en sistemas integrales de riesgos y controles, cumplimiento normativo y auditoría corporativa. Y pues él tiene experiencia en grandes empresas internacionales de servicios financieros como Citibank, Confía, Vital, HSBC, Banamex y Bemerindos, donde ha dirigido equipos de trabajo en países como Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, entre otros de Latinoamérica. Él es Luis Chávez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con tu programa, tu audiencia. La verdad es que me siento muy, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Luis. Y bueno, el tema de hoy es cómo influyen las personalidades en los adolescentes y en los papás. Primero que nada, Luis, ¿de qué se trata tu libro de Encabrónate? Ok, mira, es un concepto en el que la mayoría de las personas lo confunden con enojo. Y encabrónate va más allá. Voy a dar la pequeña definición de qué es. Claro. Un cabrón o cabrón es una persona sumamente astuta e inteligente, pero bien encaminada. Entonces no tiene que ver nada con el enojo. Ok, sí, entiendo. ¡Qué padre! O sea, muchos, como tú dices, confunden el encabronamiento con el enojo. Exacto. Fíjate que es bien curioso porque ahí hay una frase que dice, el que se enoja pierde. Y yo la complementé con, el que se encabrona triunfa. ¡Wow! Así es, sí, porque es poner límites, ver alguna situación en la cual ya estás incómodo o incómoda, y entonces a partir de eso dices, no más, vámonos para adelante. Claro, qué padre, Luis. Y en tus talleres, ¿cuáles son los principales talleres en los que te ¿cómo se podría decir? ¿Cuáles son los principales talleres en los que te has explicado, o sea, los talleres que van directo al libro, o sea, de qué se tratan del libro? Muy bien, lo que hacemos con este libro y en los talleres es, primero que conozcas tu personalidad. Una vez que sabes dónde estás parado, entonces empiezan a caerte el 20 de muchísimas cosas. Como es, por ejemplo, si eres un adolescente, cómo te comportas, cómo se comportan tus papás, tus compañeros. Entonces, la base para poder saber cómo te desarrollas es tu personalidad. Ok, sí, de hecho, en tu libro viene una parte donde dice 4 personalidades. ¿De qué tratan esas personalidades? Exactamente, mira, todos tenemos 4 personalidades. La primera es la impulsiva, en donde quieres todo rapidito, como tú quieres, y puedes tomar decisiones un poquitito atravesadas, ¿no? Claro, sí. Posteriormente tenemos aquella personalidad social, que tú has visto que, por ejemplo, en las escuelas son a los niños que les dices, oye, es que hablas mucho, eres como periquito. Sí, y eso es una habilidad, no cualquiera puede ser tan social. Luego viene la personalidad sentimental, que son aquellas personas que incluso pueden ver alguna película, incluso las de Disney, y se ponen a llorar, o situaciones complejas. Exacto, ¿no? Y está bien. Y muchas personas te tachan en algún momento, es que llora mucho. Sí, pero esas personas se preocupan mucho por las demás personas. Claro, entonces, eso es bueno, hace que la humanidad seamos más humanos. Entonces, es algo que necesitamos. Y luego viene la personalidad analítica.
aquellos, por ejemplo, compañeritos que tienes que son muy buenos para las matemáticas, ciencias exactas, Sí. entonces son muy buenos para el control de calidad. Entonces, todos tenemos estas personalidades, pero aquí lo importante es cómo te mueves o te desarrollas el 80% de tu tiempo. Eso es lo ok, que ok. eso es lo que te va a ayudar a que sepas cómo moverte. No sé si te ha pasado, Sofi, que hay algunos amigos con los que te llevas súper bien y hay otros con los que casi no haces clic. Oh, sí, me ha pasado mucho yo digo que ahorita por lo que me estás comentando, por las personalidades, ¿no? Exactamente. Y entonces, tú como adolescente, imagínate, nadie te explica de qué trata la vida, no sabes qué personalidad tienes y entonces andas de un lado a otro y no sabes qué hacer. Intentando encajar y que encajen contigo. Exactamente. Incluso hasta en tu misma familia, los mismos papás luego no los entienden. Sí, ¿no? sí pasa mucho. ¿Por qué? ¿Cómo pueden saber los papás qué personalidad es su hijo? Ok, mira, lo primero que tenemos que hacer es detectar la personalidad de los papás. Una vez que los papás saben qué personalidad tienen, pueden detectar la personalidad de sus hijos y a través de de esas personalidades poder impulsarlos de la manera correcta. Ok, es pues un tema bastante como extenso porque como tú dices, las personalidades se basan en todo, entonces pues cómo saber, o sea, si tú no sabes qué personalidad tienes o con qué te identificas más, no sabes prácticamente con quién juntarte o por ejemplo, hace ratito estábamos platicando como en las empresas que das talleres. Así es. Por ejemplo, a un chico que es muy social, que sabe hablar en público y todo eso, está sentado en una oficina cuando, no sé, podría ser el chico analítico, le gusta más estar sentado en esa oficina y pues estar haciendo cosas que a lo mejor y a otra persona le cuesta un poco más. Exactamente, más metódicos, ¿no? Por ejemplo, estas personas que son sociales las puedes poner en la parte de platicar con la gente, dar atención al cliente, en las ventas, por ejemplo, o en incluso organizar eventos. Ok, sí. O a las personas que son analíticas en control de calidad, cosas que son más precisas, ¿no? Ahí les pueden ayudar en esa parte. Ok, ¿cómo uno descubre qué personalidad es? Mira, tenemos un test que es muy sencillo, son alrededor de 40 preguntas más o menos y de ahí determinamos qué eres. Ok, qué padre. Oye, y por ejemplo, no sé, yo soy una persona analítico, pero mis papás son personas, no sé, muy sociales, muy aventadas. Entonces, ¿cómo los entiendo? ¿Cómo nos podemos entender mejor? Ok, aquí tenemos algo bien importante que comenta Sofi. Tú puedes ser bien analítico, entonces puedes ser un poquito introvertido, ¿no? Puede ser que a lo mejor no te gusten las fiestas y a tus papás sí. Y entonces los papás que son muy sociales pueden decirte, oye, es que baila más, acércate, platica, pero tu personalidad no te va a dar para eso, ¿no? Entonces, hasta que no comprendas, por ejemplo, tú como adolescente, que el poderte relacionar más, que platicar un poquitito más, te puede ayudar a ser más sociable o esas habilidades las necesitas para comunicar ideas, entonces no las vas a desarrollar. Claro. Y en empresas, o sea, ¿cómo puedo saber dónde estoy mejor y cómo le hago explicar a mi jefe? O, por ejemplo, el jefe, ¿cómo sabe dónde poner a distintas personalidades? Exacto. Mira, yo lo veo como un tablero de ajedrez. Okay. La persona que es el jefe, que a mí me gustaría llamarle líder, porque a veces sí son jefes, no alcanzan a ver el potencial de los colaboradores. Okay, entonces, sí. si le aplicamos ese test de personalidad al jefe, se lo mostramos, le enseñamos cómo se mueve y qué habilidades hay que desarrollar, entonces va a tener la habilidad para poder ir identificando a sus colaboradores. Y entonces, con base en eso, puede empezarlos a acomodar como en un tablero de ajedrez, ¿no? De diferentes piezas. Por ejemplo,
lo que son los caballitos se mueven en forma de L y son bastante fuertes, o lo que son las torres se mueven de manera horizontal o vertical, ¿no? Entonces, con eso puedes ayudar a los colaboradores a sentirse mejor y estar en donde deben de aprovechar sus habilidades y su potencial sobre todo, ¿no? Ok, y por ejemplo, para descubrir las personalidades, siempre, por ejemplo, como te digo, vamos a poner otra vez el ejemplo del líder que tú dices, ¿cómo te das cuenta, o sea, de que, como tú dices, él, no sé, hace el test de personalidad, pero tú cuando conoces a una persona, ¿te das cuenta luego cómo es o cómo se puede dar uno cuenta cuando... Sin hacer el test? Ajá. Ok. Por ejemplo, en el tipo de comportamiento que tienen. Las personas que son muy analíticas, generalmente cuando llegas a una reunión, vamos a tomar que es una reunión. Son las personas que están sentaditas, que llevan su cuaderno, su plumita, que lo acomodan súper bien en la mesa, Okay, ¿no? sí. O que son más organizados. Los que son más sociales, por ejemplo, son los que siempre que llegas los ves echando plática, un poquito de relajo, romper el hielo. Aquellos que son sentimentales generalmente también se mantienen un poquitito más aislados. Cerraditos un poquito. Y los que son los impulsivos son los que llegan siempre bien acelerados, ¿no? Ya vamos a empezar, vamos tarde, etcétera. Traen como que un estrés mucho más alto. Claro. Entonces, de la misma manera, porque eso es cómo se comportan en el trabajo, de la misma forma en la escuela puedes encontrar amigos así, ¿no? Compañeros que también son muy impulsivos, muy aventados, muy traviesos, Sí. muy acelerados, aquellos que son los que sacan generalmente 10 en matemáticas, ¿no? Sí. O los que están bien organizaditos y tienen ahí sus apuntes bien hechecitos, bien ordenados, esos son más los analíticos, pero sí. generalmente son características bien particulares que las puedes detectar sin hacer un test. Y por ejemplo, ¿cómo va esto con cuestión al bullying? ¿Puede ser también por las personalidades? Sí, fíjate que puede llegar a pasar esto. Alguien que no es muy impulsivo, puede ser que sus papás lo estén presionando mucho. Necesitas sacar 10, puede ser que seas muy sociable y te la pasas platicando, necesitamos que tengas buenas calificaciones, puede ser que el papá sea muy analítico y la otra persona es muy social o le gusta el arte y forzosamente el papá quiere que siga sus pasos, quiere que saque buenas calificaciones. Dices, oye, no, las aptitudes de tu hijo, tu hija, incluso su personalidad es diferente. Claro. Entonces, al presionarlos tanto, se puede desarrollar cierta agresividad hacia los compañeros. Es la única forma que encuentran para salir de ese estrés. Sí, y por ejemplo, podría ser que, no sé, el buleador pueda ser, como tú dices, una personalidad muy como aventada, pero aventada de estrés, ¿me entiendes? De que Así es. en la parte de su casa, fuera de la escuela, lo estén presionando demasiado, de que tienes que sacar 10 y así. Entonces, como que siento que él solo quiere desestresarse y se va con el que podría ser con una persona muy analítica o una persona sentimental. Incluso podría ser como con la persona que es muy social, porque, o sea, con el primero que encuentra y que ve que está muy cerrado o ve que, no sé, tiene la vida muy bien, que podría percibir el social, pues yo digo que con eso se desestresan y solo quieren... Sí, o incluso con los que no se defienden, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, los que son analíticos y sentimentales generalmente tienden a no enfrentar a las personas. Ok. Entonces, imagínate. Ahí dicen, no, pues este no se defiende, de aquí me agarro. Entonces es un poco complejo también. El estrés viene desde casa. Sí. Y, por ejemplo, las mamás, siempre hay
o sea, en la escuela me ha pasado que, no sé, hay muchas juntas y así, Sí. entonces siempre, no sé, llega alguna mamá que, no, es que mi hijo es esto, esto y esto, y acá están exigiendo mucho más y siempre hay una mamá muy calmada y así. ¿Cómo, por ejemplo, algún director o algún maestro, cómo puede controlar toda esta parte de los niños más las mamás y cómo controlar eso? Por ejemplo, ahí la recomendación para los directores es siempre poner las reglas claras. Claro. No sé si a ti te gusta algún deporte, Sofi, por ejemplo, ¿qué te gusta a ti? ¿Practicar o ver? No sé, me gusta ver como fútbol o básquet. Ok, vamos a hablar de fútbol, que es el deporte nacional de nuestro país, ¿va? Ok. Tú sabes que cuando dos equipos van a jugar un partido, siempre hay reglas. Hay un árbitro, tenemos ahí a los jueces de línea, tenemos las cámaras, ¿no? Que están revisando, pero ya hay unas reglas establecidas para poder jugar. Es decir, juego limpio, no golpearse, si la persona la pelota sale de los límites, pues es fuera, los tiros de esquina, etcétera. De la misma manera, el director necesita poner las reglas claras. ¿Por qué? Cuando tú tienes las reglas claras, sabes exactamente hasta dónde sí y hasta dónde no. Y muchos papás no las leen. Entonces llegan exigiendo cosas que quizá en algún momento ya se dijo, ¿no? Pero esos papás puede ser o porque son muy impulsivos y no escuchan instrucciones, no las leen. Los que leen las instrucciones son los analíticos, o son muy sociables y en vez de poner atención a esas reglas andan en otro lado, entonces no las han asimilado. Entonces creo que ese es el primer tip que le daría al director. Segundo, conocer a sus alumnos, saber cómo se mueven el 80% del tiempo y tener reuniones con los papás de manera individual para poder saber también cuál es la personalidad de esos papás y darles la información de acuerdo a esa personalidad. Porque imagínate, si es alguien muy social, pues necesita hablar un poquitito más, pero si el director es como muy impulsivo, van a decir, no, pues es bien exigente, trata mal a mi hijo, Sí. no lo entiende. Entonces no es eso, simple y sencillamente que el director necesita saber cómo poner o cómo dirigirse a los alumnos y a los papás también. Y como tú dices, todos tenemos las 4 personalidades. Sí, Pero hay una que es la que más destaca o con la que te mueves el 80%. exactamente. Entonces, sigamos poniendo ejemplo del director o algún papá. ¿Cómo por ejemplo, si obviamente un director va a tener alumnos que van a tener pues personalidades muy diferentes? Sí. Entonces, ¿qué personalidad o cómo puedes sacar las demás personalidades? No sé, un director o algún papá, por ejemplo, los papás que tienen más de un hijo, ¿cómo se puede mover si los niños tienen personalidades muy diferentes? Yo creo que ahí el tema es que aprendas a apoyar a cada uno de tus hijos, tú como papá y como director también. Aquellos que son muy sociables o son muy impulsivos, muy dinámicos, con actividades o ejercicio físico, ¿no? Uh-huh. Aquellos que son más sentimentales, por ejemplo, obras de teatro. O aquellos que son muy analíticos con cursos de matemáticas, ¿no? Ok, sí. Uh-huh. Sí, porque si los pones a todos a lo mismo, pues no van a dar el ancho, ¿no? Ok, sí. Se distraen, se estresan, no les gusta, y lejos de ir a aprender, llega el momento en que dicen, no, ya no me gusta la escuela, y la dejan. Claro, como que tienen que encontrar esa parte donde se sientan cómodos. Por ejemplo, Así es. ¿Cómo se dice? La primera personalidad. Es la impulsiva. Ajá, Uh-huh. la impulsiva. Sí. Por ejemplo, en mi escuela manejan 4 talleres, creo. Okay. Y me gusta mucho esta parte donde dicen, no, aquí hay un taller de matemáticas, Uh-huh. taller de actuación. Okay. O sea,
es talleres, no sé, ponle lunes y viernes. Sí. Y en esos talleres son 8, pero te voy a contar así los que hay. Ok. Matemáticas, actuación, cómo hablar en público y Sí. finanzas, ¿me entiendes? Ok, perfecto. Entonces, muchas veces los niños, ¿cómo pueden saber esos niños? Por ejemplo, obviamente los impulsivos o los sociables, ¿cómo pueden saber que no? Por sus papás siempre... Hay papás que dicen, no, tú vete al de matemáticas, pero pues obvio ellos quieren, no sé, actuación o finanzas. Exacto. Entonces, ¿cómo le puedes decir a los papás que su hijo quiere eso o que necesita eso? Desde mi perspectiva implementaría, por ejemplo, un programa. El ciclo escolar dura, ¿qué? ¿10 meses más o menos? Más o menos, sí. Ok. Yo pondría lo siguiente, haría una prueba durante las primeras 5 o 6 clases para que todos los niños pasen por los 4 talleres. Y de ahí, entonces, hablaría con los papás y les haría una recomendación. Oiga, su hijo va más para hablar en público, su otro hijo va para matemáticas, y entonces acomodarlos de manera correcta. Ah, Ujú. ok. Sí, porque imagínate, alguien que es muy social, tampoco le das algo de finanzas, no lo va a conocer. Y si no lo conoce, ¿cómo sabe si le gusta? Claro. Ujú. ¿Te ha pasado, por ejemplo, cuando das tus talleres, te ha pasado un caso así, o sea, donde no se entiende? Sí, fíjate que uno en donde tuviste oportunidad de estar con nosotros, teníamos a 2 papás con perfil analítico y su hijo lo querían hacer analítico, pero él era más impulsivo. Entonces, imagínate cómo los papás, al darse cuenta que necesitaban ponerle más retos para impulsarlo, se quedaron un poquitito así como que espantados, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues pensar cómo tratar a alguien impulsivo. Siempre mantenerlo ocupado, no necesariamente tiene que tender todos los días su cama. O sea, sí lo puedes hacer, pero poco a poco, ¿no? Entonces, pues tuvimos buen logro con esa parte. La verdad es que esa familia la apreciamos mucho. Van bastante bien y ahora, pues bueno, su hijo que ya tiene pues ya es adolescente, un poquito más arriba de adolescente, pues va muy bien y la verdad es que la relación con ellos, de papás-hijo, mejoró muchísimo. Wow, qué padre. Sí, ya ves al chavo bastante bien, hace más ejercicio, se mantiene más activo, él sabe que esos retos de ejercitarse le ayudan a mantenerse más templado, ¿no? Para tomar mejores decisiones. Un niño, ¿cómo le puede decir a su papá, o sea, si no tiene la ayuda de otra persona que sepa esto de las personalidades, cómo le puede explicar el mismo niño a sus papás sobre las personalidades si sus papás son muy cerrados? Ok, si los papás generalmente son más cerrados es porque al parecer tienen un perfil analítico. Entonces el perfil analítico es un poquito más cuadrado y no quiere decir que no se pueda, ¿no? Simple y sencillamente es platicar con el papá, a veces a través de un especialista, porque luego como hijo a veces tú quieres expresar algo pero tus papás no te entienden porque consideran que eres muy joven, que quizás no traes el conocimiento, pero cuando tú buscas como niño o como adolescente ayuda por otro lado, generalmente los papás los escuchan. Okay. Entonces sí, siempre es recomendable a través de un especialista. Y por ejemplo, hay una mamá, no sé, que es muy sentimental y el niño es muy como impulsivo. O sea, sí. ¿Qué consejo les darías a ese niño para que no lastime? Por ejemplo, por lo regular, las personas impulsivas cuando se enojan o cuando están estresados dicen las palabras o hacen acciones que pues quizás pensándolo bien no lo harían, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué consejo le darías a ese niño impulsivo
para que no lastime tanto a su mamá con palabras o así. Sí, mira, a ese niño impulsivo le diría que primero piense que sí a él le gustaría que lo trataran así, en primer lugar, que le hablaran de la misma manera. Y en segundo, a la mamá le diría que no se tome las cosas personales. Cuando tú tomas las cosas personales, automáticamente entra el sentimiento y ya valió, ¿no? Entonces entra ahí una emoción más fuerte y tarda mucho tiempo en eliminarse. Y eso hace que no puedas vivir tu vida. Okay. Uh-huh. Y entonces ahora sí la mamá, que es más sentimental, pues empezar a buscar ayuda para ver cómo ponerle más retos a su hijo, pero retos positivos, que ayude que ese nivel de estrés baje. Ok. Uh-huh. Sí. Sí, porque si no los mantienes ocupados, son un poquito agresivos. Sí. Yo, por ejemplo, como tú dices, siento que, bueno, este tema es muy, muy, muy extenso, pero ¿cuáles son como los principales consejos que has dado a esas 4 personalidades? Ok, pues primero que las conozcan, porque si no sabes dónde estás parado es como si quisieras hacer un viaje. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú conoces la playa? Uh-huh. ¿Te gusta Acapulco? Uh-huh. ¿Sí? Si yo te digo, Emily, necesitas irte de aquí a Acapulco y llegar en 5 horas, Okay. sin darte ningún otro tip o pista, ¿qué harías, por ejemplo? Pues no sé, buscaría, si tuviera, no sé, un automóvil, pues cargaría bien ese automóvil y pues me voy. Exacto. Y si no, con un medio de transporte. O le preguntas a tus papás, por ejemplo, ¿no? Ok, sí. O buscas ahora, no sé, en internet. Uh-huh. Exacto. Pero no todas las personas saben ni cómo llegar en carro, en autobús, o que buscar en internet o preguntarle a sus papás. Entonces, si no sabes dónde estás, ¿cómo sabes hacia dónde te vas a dirigir? Okay. Entonces, lo importante de esto es que primero te conozcas. Una vez que te conozcas, empieces a desarrollar esa habilidad para poder saber qué características tienes, y de esas características, cuáles son las que te hacen falta pulir. No quiere decir que no las tengas, acuérdate que todos tenemos las 4, claro. Pero vas a ir puliendo habilidades con el día a día. Ok, qué padre. Y, por ejemplo, hay adolescentes, no sé, que llegan a consumir alguna sustancia química, que como las drogas o así. ¿Eso tiene que ver también con personalidades o eso ya es muy aparte? Eso es muy aparte, pero lo buscan como un medio de salida, porque como no se entienden, no saben dónde están parados, pues lo primero que encuentran. Entonces es una válvula de escape, generalmente. O los que fuman, ¿no? Que te dicen, no, y es que fuman por imitación, porque está de moda y porque creen que se ven bien para encajar en algún círculo. Pero eso es porque no te conoces. Ok. Así es, cuando te conoces sabes qué límites pones, qué te gusta y qué no. Y no dejas que nadie, digamos, que te influencie o te mangonee, ¿no? A hacer cosas que no quieres. Wow. Sí, no, la personalidad es bastante importante, y si te la muestran desde que eres adolescente, pues vas a tener menos temas. Sí. Uh-huh. Y de adolescente, no sé, quieres lograr o sea, por ejemplo, muchas veces a las personas sensibles son, o sea, esa personalidad, ¿naces con esa personalidad o se crea? Ya naces con ciertas personalidades como más desarrolladas, ¿no? Como que ya traes el chip. Sin embargo, puedes hacer que esas otras personalidades que te complementan las puedas desarrollar. Ok. Uh-huh.
Y eso influye pues mucho la familia, ¿no? En la familia, en cómo te dan apoyo, soporte, cómo te traten, cómo se dirijan a ti, cuántas veces te dicen al día que no sirves, por ejemplo, pues te la vas a creer, ¿no? Eso es básicamente por el principio de repetición. Cuando a alguien 20 veces le dices, no sirve, no sirve, no sirve, esa persona en su subconsciente lo graba y dice, no sirvo. Y automáticamente lo cree y crea su realidad así. Claro. Uh-huh. Entonces las palabras tienen poder. ¿Cómo puedes revertir eso? Si una persona viene muy lastimada de alguna familia, no sé, esa persona es sentimental, Sí. y viene de una familia muy impulsiva que también es parte de la educación, o sea, influye mucho la educación, entiendo. Sí, influye la educación porque antes pues a nosotros nos trataban más de golpes y de que tienes que hacer todo bien y recto y derecho, y los maestros tienen la razón y los abuelitos y etcétera, y muchas veces pues sí te dan principios, pero no de la manera correcta, los entiendes a veces mal, y en ese entendimiento mal generas una rebeldía, y esa rebeldía te lleva a hacer cosas que son diferentes o que no están bien. Ok. Y entonces alguien que está muy lastimado, solamente con el poder del amor puede sanar esa parte. Con alguien que le explique bien, a su nivel, a su manera, para que lo entienda. Ajá, es lo que te iba a preguntar. Por ejemplo, una persona que viene muy lastimada de por parte de su familia o por parte de personas que consideraba, no sé, amigos, y le decían las cosas muy así, ¿cómo a través del amor, cómo le puedes explicar que sí sirve, o sea, que sí puedes salir adelante? Mira, es un entrenamiento bastante largo, porque si una persona maltratada de 10, 15 años quieres cambiarlo de la noche a la mañana, no se va a poder. Es como si alguien que está muy con sobrepeso quieres que de la noche a la mañana baje, pues no es posible. Es poco a poco, paso a paso, y con los especialistas adecuados. Okay. Y uno de los primeros pasos es conocer la personalidad, y a través de ahí generas acciones para ver cuál es el camino correcto. Eso, nosotros fuimos a un entrenamiento donde yo aprendí eso, Sí. que ahorita que me lo estás explicando así detalladamente, le estoy entendiendo mucho mejor. Muchas gracias. Con gusto. Pero ahí me explicaron un ejemplo de que un futbolista, no recuerdo su nombre, o no sé si era real, pero era un futbolista donde pues ya anotaba los mejores goles y así, o sea, era muy bueno, muy... Ajá, o sea, le gustaba hacer eso. Ok, ajá. Entonces su familia le dijo que no, o sea, y por parte de las influencias de su familia y así, se metió como dentista. O sea, muy bien, ya sé cuál, sí. Un futbolista mexicano. Mira, generalmente estamos educados a que nos digan, estudia algo o haz algo que te deje dinero. Sin embargo, no te dicen, estudia, haz algo que te haga dinero y que te haga feliz. Si no es algo que te apasione, no lo vas a hacer excelente. Y si no lo haces excelente, pues no te va a dejar dinero. Entonces, este futbolista, pues hacía excelente el fútbol, y pues como dentista a lo mejor era bueno, pero no excelente, no era de los mejores, porque su pasión estaba en el fútbol. Y de ahí que ganó muchos premios. Claro. Entonces, hay que hacer lo que te haga feliz. Y si te hace feliz, por consecuencia, lo haces excelente y el dinero llega solito. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, pues imagínate, sales del estándar y entonces la gente te busca
porque eres muy bueno en algo, le resuelves Y que sus te gusta. temas, exacto, Ujú. te hace feliz y le resuelves sus temas rápido y bien, bueno, mejor que bien, Ok. así es, pero sí, qué buena historia, Sí. sí, ya sé a quién te refieres. Bueno, siento que este tema, como te estaba comentando, es muy, muy extenso porque también las personalidades, como tú dices, vienes desde que naces, ya tienes como una personalidad más Así que es. la otra. Ujú. Pero cambiando un poquito de tema, Luis, me Sí. interesa mucho tu libro. ¿Por qué Encabrónate? Ok, a mí me dijeron en un entrenamiento que tomé, me dijeron, oye, ¿quieres escribir un libro? Y yo dije, sí. ¿De qué? No, pues no sé. Creo que soy bueno para varias cosas, pero no sé. Me dicen, escribe de algo en lo que seas muy bueno. Y dije, ¿qué será? ¿Qué será? Y de momento dije, sí, ya sé. Me encabrono siempre. ¿Qué? Y la gente dice, oye, ¿pero te enojas? No, es diferente. Me encabrono, saco la casta y hago cosas diferentes. Entonces de ahí viene la idea. Wow. Entonces poderle ayudar a la gente a encontrarse, saber en dónde están parados y cómo hacer cosas positivas. Claro. Ujú. ¿Y para eso ya tenías como una preparación antes o solo fue como de un impulso? Pues fue yo creo que toda la vida. Nada más Ok. necesitaba que alguien me dijera, escribe de algo que seas muy bueno. Entonces tomé la palabra y dije, oye, la palabra generalmente la usamos muy relacionada al enojo. Ujú. Y sí, no te voy a decir que no me enojo, claro que sí. Sería ilógico decir que no. Sin embargo, digo, a lo mejor me molesto en ese momento y digo, tengo que hacer algo para cambiarlo. Y lo hago bien sin pasar encima de la gente. Esa es la diferencia. Ok. Por eso lo escribí. Wow. Para qué ayudar padre. a muchas personas. Muchas felicidades, Luis. Muchas gracias. Bueno, creo que ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Nos podrías dar un último consejo sobre, por ejemplo, estábamos hablando de personalidades, ¿no? Así es. ¿Qué consejo le darías a las personalidades en general para poder lograr su sueño? Ok, primero, persigue siempre tus sueños. Levanta la mano, expresa qué te gusta, qué no te gusta y a través de eso busca ayuda para lograrlo. Siempre es importante la ayuda de alguien. Claro. Así es, ese es el consejo más, más factible que puedo dar ahorita. Sí. Siempre lucha por lo que quieres. Wow, te veo y digo, eres una persona muy preparada, Muchas muy gracias. profesional. Te admiro mucho, Luis. Muchas Muchísimas gracias, gracias Sofi. por estar pues aquí acompañándome. Es un placer. A ver, imagínate, tú tan pequeña escribiendo cosas muy padres, tu libro, tu programa, o sea, yo también te admiro muchísimo. Muchísimas gracias, Luis. Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tu libro? En Amazon, así se llama Encabrónate, en vez de la CA, lo cambié por una K, se llama Encabrónate. Ahí lo pueden encontrar en Amazon, versión digital y próximamente en versión física. ¡Qué padre! Sí, muchas gracias. Y tus talleres, cuéntanos dónde podemos contactarte. En mis redes sociales estoy como Luis Chávez, mentor, Luis con Z, Chávez con Z, ahí tanto en Facebook como Instagram. Y tengo uno próximamente el 29 de julio presencial, que tuviste la oportunidad tú y tu mami de acompañarnos. Sí, sí. Lo vamos a volver a dar. Se los recomiendo muchísimo. Es un tema donde conoces muchas cosas. También, pues, un tema que, como dices, Luis, te conoces y aprendes como a soltar eso de que muchas veces puede ser que en tu infancia o ahorita te dicen no. Una persona, analítica, te dice, no, tienes que hacer esto y esto y esto, pero no, tú quieres jugar, tú quieres divertirte, tú quieres expresarte. Entonces, este tipo de talleres que Luis Chávez maneja
se los recomiendo muchísimo. A mí me ayudó mucho a encontrarme y pues alcanzar mis metas mucho más rápido porque pues ahora ya conozco mucho más sobre mí. Entonces es un taller muy recomendable. Muchas gracias. Y aparte te enseñamos ahí a cómo controlar tu enojo y tu estrés a través de la respiración. Ah, sí. Está también, es un tema también un poco extenso porque desde pequeño te enseñan a respirar de una manera muy diferente, pero cuando Luis y su otro compañero lo apoyan. Juanpa, el profe Spartan. Juanpa, saludos Juanpa. Sí, un abrazo, bro. Que nos enseña a respirar. La verdad es que a mí la respiración me cambió la vida. Pero es que te digo, sí me enojaba, pero cuando aprendes a respirar, te controlas. Sí. Así es. Administras mejor las decisiones, ocupas mejor tu energía y tienes todo para salir adelante. Claro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Luis. Es un tema muy interesante que muchos tienen que, pues los invito a investigar un poquito más con este mentor. Y también si quieren mi libro Cartas y Notas de Amor, lo pueden encontrar por Amazon, por Kindle, y si lo quieren en forma física, mándenme un mensajito a 773-129-2881, lo repito, 773-129-2881, ahí nos mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo para hacértelo llegar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerda, siempre sé creativo y persigue tus sueños. Muchas gracias, lindo día. Nos vemos hasta la próxima. Estás en Versátil. Chao. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.